demasiado tiempo. Vamos empezando. Vamos, antes de nada, presentarnos a nosotros. Aquí estamos Álvaro López Vivas, que es analista en AFI Research, en la parte de renta variable, y yo, que soy Ruida Motaguedes, que soy el responsable de AFI Research de renta variable y de asset allocation, ¿no? Entonces, la idea hoy es hablar un poco sobre burbujas, ¿no? Burbujas de activos financieros, más que nada hablar un poco de lo que sí es una burbuja en activos financieros, que lleva a que esa burbuja se produzca y después intentar entender si a día de hoy con las subidas que hemos tenido de los mercados, tanto de renta fija, pero principalmente de los de renta variable, si estamos en territorio burbuja o no y si nos tenemos que preocupar por esta subida tan intensa que tuvimos en los mercados, principalmente desde marzo del año pasado, tras la primera caída de la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a dividir la presentación. Empezaré yo, después Álvaro dará una parte y al final volveré yo otra vez. Sobre preguntas, por favor, poned las preguntas que queráis o que tengáis en el chat. Las intentaremos contestar o durante la presentación o al final haremos una ronda para intentar contestar a las preguntas que tengáis. Y por último, tenéis en la presentación nuestros correos. Si tenéis alguna duda o si queréis aclarar algo más en detalle, por favor, decírnoslos también. Para terminar, antes de empezar la presentación, os digo también que mucho de lo que os vamos a hablar aquí, y si queréis ver en mucho más detalle de todo esto de lo que estamos hablando y mucha, bueno, todo el tipo de research académico que se ha hecho sobre este tipo de eventos, tenéis al final de la presentación la bibliografía que la podéis ver, escoger lo que está ahí, poner en Google y saldrán todos esos artículos, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué pensar otra vez en que si estamos o no estamos en una burbuja? Entonces, lo que tenemos a día de hoy, como podéis ver aquí en los gráficos de la página 3, es esta fuerte subida en los activos financieros, ¿no? Por un lado, el gráfico de la izquierda os enseña la fuerte subida que tuvimos en las bolsas a nivel mundial. Esta es la capitalización bursátil del mundo, o sea, de todas las bolsas del mundo, que a día de hoy ya está cerca de los 110 billones de dólares, billones españoles, ¿no? Y a la vez vemos que también los tipos de interés están a niveles extremadamente bajos, ¿no? Y tenemos una cantidad de deuda cotizando a tipos negativos, en este momento cerca de 18 billones de dólares que cotizan con tipos de interés negativos, algo que principalmente desde la crisis financiera sería, vamos, impensable, ¿no? Entonces, esto todo lleva a pensarse esta subida y principalmente, como podéis ver aquí, este rebote tan potente que tuvimos desde, desde marzo de 2020 hasta hoy, nos habrá llevado a una nueva burbuja o no, y cómo se forman esas burbujas, cuáles son los indicadores que podemos mirar y finalmente si hemos llegado a otra o no, ¿no? Entonces, burbujas en la historia hemos tenido muchísimas. Aquí en este gráfico tenéis apenas algunas de ellas, algunas de las más conocidas, desde, vamos, la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII en Holanda, hasta, vamos, la crisis de la Gran Depresión, ¿no? O sea, la burbuja que tuvimos en el Dow Jones antes de la Gran Depresión y otras, la Mississippi Company, una empresa que también cotizó a niveles totalmente exagerados, y las otras burbujas más conocidas, como sea de la burbuja .com, del Nasdaq del final del siglo XX. Al final es esto que vemos aquí abajo, ¿no? O sea, ¿y dónde estamos nosotros a día de hoy? Vamos, el S&P 500 es esta línea roja, ¿no? Entonces, vamos, comparado con otras burbujas, no tiene nada que ver. Incluso el Bitcoin, que no podemos decir si está o no está en burbuja, es esta línea azul clarita que podéis ver el último año, la subida que lleva, ¿no? O sea, y vamos, y más adelante hablaremos de ello. Entonces, ¿qué es una burbuja? Bueno, una burbuja en cualquier activo, como tenéis en la definición, es cuando cuando el comprador está dispuesto a pagar un precio por ese activo, por lo cual
no se puede justificar con los beneficios futuros que recibirá. Dicho esto, esto es muy sencillo de decir después de que haya explotado la burbuja, es muy difícil de predecir antes de que explote. Entonces, eso justo, por eso se forman las burbujas, o sea, porque la gente piensa casi siempre que esta vez será distinto, ¿no? Entonces, y ponen expectativas de beneficios futuros muy elevados y por eso se forman esas burbujas, ¿no? Ejemplos, como os he dicho, la burbuja de los tulipanes, que fue la primera gran burbuja, básicamente es eso, para quien no lo conoce, se empezó a generar un entusiasmo con los tulipanes porque se creían que eran productos muy exóticos, muy originales, etcétera, y la demanda por tulipanes fue de tal orden que el precio se multiplicó por 100 veces en apenas 4 años, ¿no? Y vamos, claro que después llegamos a un dado momento en que la gente se da cuenta que al final son apenas flores, o sea, son tulipanes y nada más, y esa burbuja, por supuesto, explotó. La burbuja tecnológica de las .com, que es distinta. Aquí es la perspectiva de los inversores de que una nueva tecnología, en este caso la Internet, iba a abrir nuevas posibilidades a las empresas y que esas empresas iban a conseguir ganancias enormes en el futuro, ¿no? Y entonces, eso, como a día de hoy sabemos, ha sido así para algunas de esas empresas. Ejemplos, Amazon, Apple, etcétera, pero para la mayoría de ellas no ha sido así. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Tuvimos durante 3, 4 años una subida muy potente en la valorización de estas empresas, aunque no tenían ningún beneficio ni perspectivas de tenerlo en el futuro a corto plazo, esperando siempre que esos beneficios llegarían algún día, ¿no? ¿Qué pasó? Que con las continuadas subidas de tipos de interés que tuvimos a finales de la década de 90, llegó un momento en que seguir invirtiendo en este tipo de empresas ya era un coste demasiado elevado y entonces la burbuja explotó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza y cómo se forman estas burbujas? A ver, existen de distintas características y distintos motivos por cuál se forman burbujas, ¿no? Como os he dicho, expectativas desmesuradas de cómo van a salir las cosas en el futuro, eh, nuevas tecnologías que se piensan que van a cambiar el mundo y casi siempre, y principalmente en los últimos años, en los últimos 50 años, eh, facilidad de crédito y mayor apalancamiento, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto, y ahora os repasaremos, es que cuanto más fácil es obtener crédito, cuanto más barato es el dinero, más fácil es que se produzcan excesos en los mercados de capitales. ¿Y esto por qué? Porque si yo puedo invertir con mucha facilidad, y el dinero me cuesta poco en conseguir, o me puedo apalancar mucho, aunque el dinero me coste mucho, que era el caso que teníamos antes de o que el dinero me coste algo, antes de la crisis financiera. Eso lo que lleva al final es que la gente vaya invirtiendo cada vez más, y los retornos de esa inversión sean cada vez más pequeños. Y llega un momento, que no se sabe cuál es, pero llega un momento en que ya no se puede justificar esa inversión porque los retornos ya son negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Explota esa burbuja. Y entonces el crédito, y muchos estudios académicos demuestran que condiciones financieras demasiado permisivas y crédito muy fácil generan estos booms, estos excesos en los mercados financieros, en mercados de activos en general, no solo en mercados financieros. El mercado inmobiliario, por ejemplo, es otra clara caso donde se dan burbujas. Por ejemplo, fijaros, aquí en estos dos gráficos os enseño Japón. ¿Qué tenemos? Tenemos dos cosas. En este lado, gráfico de la izquierda, el precio de la vivienda en azul, esto hasta la crisis, que de finales de la década de 80, inicio de la década de 90, y el credit gap. ¿Qué es el credit gap? El credit gap es el crecimiento del crédito por encima o por debajo del nivel del crecimiento de la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un credit gap positivo, quiere decir que el crédito está creciendo más rápido que la economía o sea, que la gente se está apalancando más
Y al revés, si tenemos un credit gap negativo, quiere decir que el crédito crece menos que la economía y que la gente se está desapalancando. Entonces, como podéis ver aquí, desde la década de 80 principalmente, que el credit gap era prácticamente negativo, era prácticamente cero, empezamos a tener este fuerte crecimiento del crédito en Japón y eso acompañado por esta subida del precio de las viviendas, ¿no? Y lo mismo vemos con el Nikkei, ¿no? El índice de renta variable japonés. Como podéis ver aquí lo mismo, el credit gap y esa subida potente que tuvimos en la renta variable japonesa, ¿vale? Después, ¿qué pasó? Que llegamos a un momento, como os digo, que estas inversiones ya no tienen sentido, o sea, dejan de ser, o el mercado, los inversores se dan cuenta que las inversiones dejan de ser rentables y explota. Y empezamos un movimiento de desapalancamiento. ¿Cuánto dura? Bueno, en Japón duró prácticamente casi 30 años, ¿vale? Hasta casi 2010, ¿vale? Después os enseñaré otras cosas, ¿no? Y eso se puede ver en el caso de España también. Fijaros, lo mismo. España, el credit gap era muy bajo, normal, aquí. Y después, ¿qué pasó? España, como Portugal y otros países, entramos en el área euro. De repente, el crédito pasa a ser muy barato, los tipos de interés se desploman con esa entrada en el euro y empezamos un apalancamiento de la economía. Y es lo que vimos. Entonces, el crecimiento del crédito se dispara al inicio de la década de 2000, después se frena un poquito cuando tenemos aquí una mini recesión a finales del año 2000-2001, una mini recesión en Estados Unidos, que podéis ver aquí es cuando explotó también la burbuja .com y el crecimiento del crédito sigue muy potente, pero no se acelera más. Pero después, a partir de 2003, vemos otra vez un acelerón enorme y eso coincide justo, sigue subiendo hasta la crisis financiera, ¿no? Y eso justo coincide como sería de esperar con el punto máximo tanto de los precios de la vivienda en España como del IBEX, el IBEX 35, que llegó a sus máximos, como sabéis, justo antes de la crisis financiera, ¿no? Y después tenemos el periodo de desapalancamiento que la economía española entró y vamos, se ha mantenido prácticamente hasta el día de hoy. Y ahora más adelante os enseñaré otros gráficos. En Estados Unidos, más de lo mismo. Fijaros, otra vez lo mismo. Tenemos el credit gap que a partir de los años 97, como empieza a subir, el crédito empieza a subir a una velocidad bastante potente y no para de subir hasta la crisis financiera y con él el precio de la vivienda, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tuvimos? Fijaros, aquí en el año 2000 la burbuja .com explota, pero el crédito sigue porque la Reserva Federal en ese momento bajó mucho los tipos de interés, tuvimos una recesión muy pequeña en Estados Unidos y el crédito no para de subir, porque la Reserva Federal lo que hace es bajar los tipos a niveles muy, muy, muy bajos para dar más impulso a la economía, ¿no? Entonces el crédito sigue subiendo y después que nos deparamos con la crisis financiera, ¿no? Cuando teníamos una economía extremadamente apalancada, con demasiadas apuestas, como sabéis, en ese caso, en el mercado de la vivienda y lo que ha hecho con que tuviésemos después la crisis financiera y la fuerte recesión que tuvimos enseguida, ¿no? Y después la economía se empieza a desapalancar y los precios empiezan a caer. Entonces, en general, como os digo, tipos de interés más bajos, pero principalmente mayor facilidad en conseguir crédito, es lo que muchas veces lleva a burbujas. Y ya sean burbujas en el mercado de renta variable, ya sea burbujas inmobiliarias, ya sea burbujas en muchos otros mercados, ¿no? Cosas más específicas, ya sea el mercado de Bitcoin o el oro, etcétera, son mercados relativamente más pequeños. Entonces, aunque podamos tener subidas o bajadas más fuertes en esos mercados, no tienen el impacto en la economía global que tienen el mercado de la vivienda o el mercado de la renta variable, por supuesto, ¿no? A día de hoy, ¿dónde estamos en tipos de interés? Bueno, por supuesto, tenemos los tipos de interés más bajos de la historia, literalmente, no lo digo para exagerar, y tenemos una inyección de liquidez por parte de los bancos centrales también la más elevada que hemos visto nunca, ¿no? Y tenéis aquí el balance tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal que no paran de crecer y
muy posiblemente no pararán de crecer por lo menos hasta el próximo año, si no más, ¿no? Entonces, esta situación que tenemos a día de hoy es claramente una situación de crédito fácil, entre comillas. Es verdad que, vamos, si algunos de vosotros tenéis o buscáis una hipoteca para comprar una vivienda, no es tan fácil o no es tan barato comprar una casa a día de hoy como fue antes de la crisis financiera. Los bancos, desde luego, no nos prestan el 80, el 100% que prestaban antes para que pudiéramos comprar una casa, pero claramente las condiciones financieras a nivel global están muy laxas y nos podríamos llevar a ese problema de mayor apalancamiento. Pero ¿qué es lo que vemos? Fijaros, ahora tenemos aquí los credit gaps de distintos países. Fijaros, el gráfico de la izquierda, España, Portugal. Fijaros aquí, esto es antes de esto es España comparado con los demás países, bueno, con Alemania, Francia, Italia. Todos tenían subidas hasta la crisis financiera, pero España destacaba claramente. Portugal lo tuvo un poco antes. Y después, fijaros el desapalancamiento. Entonces, fijaros, ahora, justo este último valor, esto es datos hasta el tercer trimestre de 2020, esto es cuando después, con la crisis que tuvimos el año pasado, las empresas empiezan a pedir más dinero prestado. Entonces, esto empieza a recuperarse. Pero claramente, las economías se estaban desapalancando. El sector privado, estamos hablando del sector privado, por supuesto. Y en Estados Unidos, Reino Unido, lo mismo. Japón, estábamos bastante normales, entre comillas, y ahora vemos estas subidas una vez más por la fuerte inyección de liquidez de los bancos centrales y principalmente porque las empresas, como medida precautoria, han ido a pedir lo máximo que podían pedir prestado por si acaso, por si había algún problema. Pero que lo que teníamos hasta ahora en este año de 2020 era un crecimiento, unas economías que no se estaban apalancando. ¿Vale? Entonces, toda esa subida que vimos en el valor de los activos a día de hoy no era por ese mayor apalancamiento. Fijaros, además de eso, el coste de pagar la deuda a día de hoy es muy bajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ratio de servicio de la deuda, o sea, que es el porcentaje de la renta disponible de los hogares, en este caso de los hogares, cuánto es de esa renta disponible que va para servir la deuda que tienen. Muchas veces, como sabéis, eh, eh, por las hipotecas y por créditos privados. Y como podéis ver, desde 2008 básicamente, todos han venido a mejorar. ¿Esto por qué? Porque no solo las hipotecas están más baratas, porque la Euribor se ha desplomado, los tipos de interés han bajado mucho en general, pero también porque las familias han desapalancado. Y eso es así en Europa y es así en Reino Unido y en Estados Unidos. ¿Vale? Vemos este claro desapalancamiento de las economías. Tenemos aquí una pregunta, si el balance de los bancos centrales crece únicamente por la compra de deuda de países soberanos o también por otros factores. A ver, crece también por otros factores, pero los bancos centrales a día de hoy compran principalmente deuda de países, deuda soberana de sus países, ¿no? El Banco Central Europeo de países del área euro, la Reserva Federal compra deuda de Estados Unidos, pero también el Banco Central Europeo compra deuda de empresas, aunque sea en valor muy pequeño, ¿vale? Pero sí, no es solo por la deuda pública, pero es la mayoría es por deuda pública, ¿vale? ¿Qué vemos? El mismo ratio de servicio de deuda de empresas no financieras. Fijaros, teníamos lo mismo. Fijaros, España, la crisis antes de la crisis, niveles muy elevados y en general en Europa, y vemos que ese ratio baja en casi todos los países, quitando Francia, desde la crisis financiera. ¿Qué es lo que vemos ahora justo en este último trimestre? Como os decía, vemos esta subida, pero que después ya estamos empezando a ver una estabilización. Aquí en Estados Unidos se ve lo mismo. ¿Por qué? Porque las empresas fueron a pedir dinero prestado muy rápidamente y además lo que tuvimos es que el año pasado tuvimos un desplome muy potente en los beneficios de las empresas. ¿Vale? Y eso lo que quiero decir es que, claro, como la renta de las empresas baja, el ratio de servicio de la deuda sube. Entonces, esto lo que pasará es que en 2021 y 2022, cuando la actividad vuelva a la normalidad, esto también se debería normalizar. Pero en general, lo que vemos es que aunque tengamos estas condiciones financieras muy laxas, no vemos por ahora problemas de apalancamiento en las economías y no vemos que las familias o que las empresas se hayan apalancado en demasiado.
¿vale? Por otro lado, hay otro tipo de deuda o de apalancamiento, que es el apalancamiento en el mercado. Eso, para los que no sabéis, una forma de invertir es, yo tengo, imaginaros, 1.000 euros en mi cuenta en el banco o mi cuenta en mi broker, y el broker me da un margen para que yo pueda invertir un poco más de que 6.000 euros. Entonces, imaginaros que el broker me da un margen de 30%. Entonces, yo puedo invertir, en vez de invertir solo 1.000 euros, yo puedo invertir 1.300 euros. Entonces, ese es lo que se llama margin debt, ¿no? Deuda del margen. Entonces, lo que suele pasar es que en momentos de euforia de mercado, el margin debt suele subir más rápido que el mercado. Fijaros, el gráfico de la izquierda. El mercado subía, este es el S&P y el margin debt sobre el S&P, y lo que vemos es que el margin debt aquí, justo en este año 2000, estaba subiendo a una velocidad más rápida que el mercado, igual que en 2008. 2007, antes de la crisis financiera, subió muy rápidamente. A día de hoy, bueno, no, ni tanto. El margin debt sube, sigue subiendo, pero acompañando el mercado. Y si lo miramos en porcentaje de la capitalización bursátil, vemos, como podéis ver aquí, esta línea roja, que incluso está más baja de los últimos 10 años. O sea, no es una cuestión de decir, mira, el mercado está muy apalancado. Y además, fijaros, aunque es verdad que en los últimos años es más alta de lo que era antes de la crisis financiera, esto tiene que ver con tipos de interés más bajos, porque con este margen de hay que pagar un interés. O sea, pagamos un interés por tener este crédito de nuestro broker. Entonces, como los tipos de interés se han desplomado, igual que pagamos menos por nuestras hipotecas, pagamos también menos por este tipo de préstamos. Entonces, el nivel de deuda que podemos soportar es mayor. Ahora me preguntáis, pero vale, ¿qué pasa si suben los tipos de interés muy rápido? Tenemos un problema. ¿Vale? Eso sin duda. Pero eso tenemos un problema en casi todos los escenarios, se suben los tipos de interés muy rápidamente. ¿Vale? Pero en un escenario que es lo nuestro, de que los tipos de interés muy difícilmente subirán en los próximos por lo menos 24 meses, es muy poco probable que sea por la parte del crédito que vamos a tener un problema en los mercados financieros. ¿Vale? Con esto, ahora os paso a Álvaro, que os va a hablar un poquito de valoraciones y cómo han cambiado en los últimos años. Álvaro. Gracias, Rui. Bien, otra de las características de burbujas, ¿no? Y quizás la más mediática, una de las más que sale más en la prensa, ¿no? Sería la excesiva revalorización de los activos y de los ratios de valoración en niveles elevados, ¿no? Las burbujas, principalmente o exclusivamente las formadas en bolsa, en renta variable, se provocan cuando llegamos a niveles de valoración excesivos, ¿no? Muy elevados. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, esto fue lo que pasó en la burbuja de las tecnológicas, ¿no? Del 2000. Como el CAPE es el precio dividido por el promedio de los beneficios reales de los últimos 10 años. Beneficios reales los consideramos ajustados por inflación. Vemos como la subida del S&P 500, si lo ponemos con el Nasdaq, sería incluso mayor, fue muy elevada, y como los niveles de valoración también subieron a niveles muy elevados, no considerados excesivos, ¿no? Niveles de 45 veces, quiere decir que se pagaba en bolsa 45 veces el beneficio de los últimos 10 años. ¿Qué pasó? En el año 2000, ¿no? Como vemos en el gráfico, caída de las cotizaciones, caída de las valoraciones. Relevante también, ¿no? Por eso decía que es una de las características de las burbujas de renta variable, ¿no? El año 2008. Lo vemos en el mismo gráfico de la izquierda, como el S&P subía considerablemente, ¿no? Hasta el pico de 2008, mientras las valoraciones se mantuvieron estables en niveles promedio unos 25 veces. Eso es, claro, debido a que la burbuja en aquel momento no se encontraba tanto en bolsa, en mercados, sino que era una burbuja inmobiliaria. Actualmente, ¿en qué nivel estamos? Como vemos en el gráfico de la derecha, estamos en niveles de valoración elevados, sí, respecto al promedio de los últimos 5 o 10 años, pero aún lejos de los niveles que veíamos en la burbuja más reciente, ¿no? La burbuja más reciente en bolsa del año 2000. Si analizamos también, ¿no?, las valoraciones, en lugar de verlo con beneficios pasados, podemos verlo con beneficios futuros. En este caso tenemos el PER Forward, esto es el precio, la cotización actual,
dividido por el beneficio esperado durante los próximos 12 meses, ¿no? Esto te mide las estimaciones del mercado de los analistas del conjunto de inversores para la bolsa o para la renta variable, Eurostoxx, bolsa europea, S&P 500, bolsa estadounidense. Vemos cómo nos encontramos en niveles elevados de valoración, sí, pero aún así son niveles inferiores a los que encontrábamos, los que teníamos en la burbuja del año 2000, ¿no? Como el PER Forward llegó a niveles superiores a 30, incluso 40 veces, actualmente nos encontramos en torno a 20, 22 veces. Analizando con más detalle, ¿no? El Nasdaq, ¿no? Este índice tecnológico de Estados Unidos es uno de los más preocupantes, ¿no? Creemos que la próxima burbuja también puede estar relacionada con la tecnología, ¿no? En este caso, este indicador de valoración nos arrojaría luces sobre la situación. De niveles de 60, 100, 200 veces que se vieron en el año 2000, actualmente el PER Forward del Nasdaq se encuentra, como siempre, ¿no? En niveles superiores al promedio de los últimos años, pero contenidos en torno a 30 veces, máximo 35 veces. ¿Qué hay diferente en este caso? ¿O por qué estas valoraciones se mantienen en niveles tan contenidos respecto a las valoraciones del año 2000? Por los beneficios, ¿no? En esta ocasión, como vemos en el gráfico de la izquierda, las cotizaciones sí que han subido considerablemente, ¿no? Al final se multiplica por 5, 10 veces en los últimos 10 años, pero es que los beneficios han acompañado a esta subida en la bolsa, ¿no? Como vemos en el gráfico de la derecha, tenemos la cotización del Nasdaq 100 y la evolución del beneficio por acción. Aquí vemos que el Nasdaq se ha multiplicado por 10, 15 veces en los últimos años, pero es que los beneficios han acompañado esta subida, ¿no? ¿Qué pasó en el año 2000? Que los precios subieron considerablemente, también en torno a 10 veces, pero los beneficios no acompañaban, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? ¿No? La burbuja estalló por eso. Unos beneficios que no acompañaban crearon esta burbuja tecnológica que acabó estallando, ¿no? Otra variable relevante, ¿no? En la evolución reciente de las cotizaciones y que ha servido de apoyo, ¿no? Como ya comentaba Rui en un principio, ha sido los reducidos tipos de interés. Vemos otra vez, ¿no? Hacemos la comparación entre el año 2000 y los niveles actuales. En el año 2000, relevante, tipos de interés del orden del 5-6%, mientras que la rentabilidad por dividendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, se mantenía en niveles en torno al 1, máximo 3%, ¿no? ¿Esto qué nos denota? Que los inversores, bueno, y aún así, en el año 2000, ¿no? 97-2000, la bolsa aumentó del orden de 10 veces, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Nos denota que los inversores siguen o continuaban buscando riesgo en el mercado cuando tenían una alternativa libre de riesgo, o se supone que libre de riesgo, que te aportaba una rentabilidad superior, ¿no? Esta TIR del 5-6%. Actualmente, niveles de TIR en niveles mínimos, ¿no? Niveles ínfimos, tanto a nivel real como nominal, mientras que la rentabilidad por dividendo se ha mantenido, se ha situado en niveles del 2% en el S&P 500. Si tenemos en cuenta recompras de acciones del 3-4%, niveles similares en Europa. Esto que ha provocado, que ha creado que el atractivo por la renta variable sea superior y que eso justifique la subida de las cotizaciones recientes, ¿no? En los últimos años. Los niveles actuales de valoración que nos denotan, ¿no? en este entorno, niveles de valoración elevados, pero no en niveles de burbuja, son reflejo de rentabilidades o retornos en los próximos años reducidos, ¿no? Del orden del 3-5%, sí, pero no caídas intensas como en una burbuja, ¿no? Teniendo en cuenta tanto la ratio de valoración en sí como la ratio de valoración comparada con la TIR de la deuda pública, ¿no? Al final es lo relevante, ¿no? Álvaro, déjame Comparar. solo Dime, añadir sí. aquí una cosa. Dale. Yo creo que aquí es importante que se tenga muy presente qué significa comprar algo que muy caro a día de hoy. O sea, justo lo que ha dicho Álvaro, o sea, cuando compramos un activo caro, ya sea una acción, un bono, una casa,
Eso no quiere decir que el precio vaya a seguir subiendo para nada, ni quiere decir que el precio vaya a caer pasado mañana. Lo que cuando compramos un activo caro, lo que estamos garantizando, entre comillas, es que nuestro retorno a largo plazo va a ser bajo. ¿Vale? Ya sea, si compramos a día de hoy un bono del gobierno español a 10 años que nos paga un 0,6% al año, que es muy bajo, o sea, estamos garantizando que nuestro retorno va a ser bajo, o un bono del gobierno alemán que nos va a dar un retorno negativo. Entonces, cuando compramos una acción a un precio muy elevado, a un nivel de valoración muy elevado, no quiere decir que esa acción tenga que caer mañana, pero lo que quiere decir es que el retorno va a ser bajo como Álvaro estaba diciendo en el futuro. Perdón, Álvaro, sigue. Eso, gracias, Rui. Siguiente, ¿no? Vamos a otra de las variables que caracteriza una burbuja, es una elevada concentración en el mercado, ¿no? Elevada concentración vista en este caso por los sectores que la forman, ¿no? Actualmente las tecnológicas sí mantienen un elevado peso en el mercado, en torno al 20-25% del S&P 500 son tecnológicas, pero esto no es nuevo, esto ya lo hemos visto en años anteriores, ¿no? Como vemos en el gráfico. Revolución industrial, 1800, el sector financiero, el sector del real estate, son los que copan el mercado financiero. Posteriormente, el auge del transporte y este beneficio de la industria elevó el peso del transporte en el mercado, dio lugar a un predominio de sectores energéticos, sectores de materiales y actualmente de tecnología y comunicaciones, ¿no? Al final estamos en un mundo en el siglo XXI caracterizado por la globalización y es normal que sean estos sectores, ¿no?, los que tengan mayor peso en el mercado, ¿no? Son las compañías disruptivas en los últimos años y las más importantes a nivel sectorial. Relevante en este caso, ¿no? Estas mayores compañías tecnológicas, no es preocupante su situación porque las métricas financieras son bastante sólidas en los últimos años, ¿no? Aquí ponemos de ejemplo las famosas FANG, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google, ¿no? Que al final copan más del 15% o incluso el 20% del S&P 500. Como vemos, tiene un crecimiento interanual de ventas durante los últimos años sólido y considerable, de mínimo 8%, máximo 24%, y se espera que sea así en los próximos años. El S&P 500, sin estas 5 compañías, mantiene unas métricas financieras mucho más humildes, ¿no? Y vemos el impacto reciente del 2020, ¿no?, de la crisis de la pandemia, caída de ventas en torno al 4%, mientras las tecnológicas mantienen un incremento del 20%. Esto que les deja un margen neto, ¿no?, una fortaleza de sus cuentas superior a las tecnológicas o a las empresas concentradas respecto al resto de empresas. Más variables que caracterizan una burbuja, en este caso una intensa actividad corporativa, ¿no? En el año 2000 veíamos como las operaciones de fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa estaban en la orden del día. ¿Dónde estamos en el nivel actual? Bien, estos son datos de la pasada semana, ¿no? Al final son datos del primer trimestre de 2021. Vemos un incremento de operaciones anunciadas, operaciones bursátiles, fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa, un incremento considerable, pero no se encuentran en niveles excesivamente elevados, ¿no? Al final, el incremento en el primer trimestre lo que denota o lo que crea es una compensación de la paralización de la actividad bursátil en 2020, tanto en número de operaciones totales como en operaciones por valoración por cantidad, ¿no? Operaciones en torno a 1 o 5 billions, 5.000 millones, o incluso operaciones mayores. Por eso, ¿no?, como comentaba, la actividad en M&A aún se mantiene, ¿no?, como se ven en estos dos gráficos, en el gráfico de la izquierda, en valor por debajo del valor que mantenían en el año 2000 o incluso en 2008, y en el gráfico de la derecha, relativizado por capitalización bursátil, sí que se nota, ¿no?, que son valores muy inferiores. La línea naranja es anualizada, ¿no? Al final cogemos el primer trimestre y suponemos que en los próximos trimestres va a tener una cantidad similar. Son valores inferiores a niveles elevados o niveles de burbuja del año 2000. También relevante en estas operaciones corporativas los múltiplos que se pagan.
y la prima que se paga. Los múltiplos que se pagan no son exagerados, ¿no? Esto lo que nos quiere decir es que el interés o la euforia de los inversores por comprar empresas no se ha desorbitado, ¿no? Se mantienen niveles de múltiplos de 15 veces durante los últimos 8 o 9 años, y la prima pagada, al final es esta prima, este dinero adicional que pagan los inversores en las operaciones, no se ha desorbitado tampoco, ¿no? Se sitúa en niveles del 25 o 30% y se ha mantenido estable durante los últimos años. Por ello, operaciones corporativas en aumento, sí, ¿no? También tenemos las famosas SPACs, estas empresas cheque en blanco, como se llaman. ¿Se han incrementado? Sí, pero todavía no se mantienen o no se sitúan en niveles de euforia. Más variables que caracterizan una burbuja: la especulación y los nuevos agentes en el mercado, ¿no? La burbuja del año 2000 se caracterizó por un incremento de inversores de venture capital, ¿no? De capital riesgo, ¿no? Al final los inversores acudían al mercado debido a la tecnologificación del mismo y a la modernización. Actualmente los nuevos agentes son los minoristas, ¿no? Somos el común de los mortales que invertimos en bolsa. ¿Por qué invertimos en bolsa? Porque tenemos una facilidad de acceso al mercado mediante brokers como Robinhood, ¿no? Como bien hemos visto recientemente, y además denota que la capacidad de organización de estos inversores minoristas y la menor regulación a la que están sujetas dejan episodios de volatilidad o episodios curiosos como el de GameStop, ¿no? Recientemente consideramos que hemos visto una burbuja a pequeña escala en este activo, o en BlackBerry, ¿no? Otro caso curioso, debido a que podríamos considerar que esta es la tercera burbuja dentro de BlackBerry, ¿no? Ya sufrió la burbuja tecnológica del año 2000, sufrió el auge de estos dispositivos en la crisis inmobiliaria, justo, coincide con los años 2007-2008, y actualmente esta organización de inversores minoristas ha provocado otra burbuja a pequeña escala en la cotización reciente de la compañía. Por eso, bueno, esto lo que denota es, adelanto, no vemos burbujas a nivel global en el mercado, pero sí que podemos ver pequeñas burbujas en determinados valores. Además, una de las últimas características de la burbuja es la innovación tecnológica y la nueva era definida, ¿no? Innovación tecnológica que permitió en el año 2000 el acceso al mercado de esos venture capital, de estos capital riesgo. Innovación tecnológica que hoy en día se denota en la aparición de nuevos activos, se puede considerar financieros, ¿no? En este caso el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin está a la orden del día. Los temores de una burbuja en este activo, del cual no se sabe exactamente en qué se respalda, ¿no? En qué tiene de fundamento para valer lo que vale. Relevante en este caso, ¿no? Y conviene destacar, es muy mediático, sí, pero si analizamos la capitalización bursátil mundial y la capitalización del Bitcoin, es apenas de un 1% de la mundial, ¿no? Del orden de 110 billones, lo que vale el total de compañías en bolsa en el mundo, frente a 1 billón, que es lo que vale el Bitcoin actualmente en total. Por ello, innovación tecnológica que puede traer una nueva burbuja, sí, pero que se torna difícil que esa burbuja se traslade al conjunto del mercado, ¿no? Puede haber una burbuja en este activo en particular, en el Bitcoin, pero que no arrastre al conjunto de mercado a nivel global. Y ahora, Rui, al final en el ciclo económico, ¿dónde estamos? ¿Y al final estamos en burbuja o no? ¿This time is different o no? Gracias, Álvaro. This time is different, de las palabras las palabras más peligrosas del mundo, ¿no? A ver, otra de las características o que suelen caracterizar burbujas es que se suelen dar a finales de ciclos económicos. ¿Esto por qué? Porque un ciclo económico, y cuanto más largo sea ese ciclo económico, más optimismo va generando hasta que muchas veces genera una euforia
en que los agentes económicos piensan que o ya no tenemos recesiones, como por ejemplo se pensaba antes de la crisis financiera, que habíamos sido capaces de suavizar ese ciclo económico, o que, como os he dicho anteriormente, que las continuadas mejoras económicas iban a garantizar esos retornos, ¿no? Entonces, justo lo vemos eso, justo antes, esa burbuja que tuvimos en la renta variable americana antes de la Gran Depresión, y que pues, después, por supuesto, cuando empezó la Gran Depresión, eso se acabó. Pero vemos también lo mismo antes de la crisis financiera, que también teníamos esa gran burbuja principalmente en los activos inmobiliarios, y un poco antes de esta mini recesión que tuvimos en el año 2001-2002, pero que ahí, bueno, ahí es discutible si en realidad la burbuja ya habría explotado antes de que tuviésemos esta recesión también, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Ahora, como sabéis, estamos, entre comillas, en recesión el año pasado, este año ya no. Tuvimos una contracción muy potente de la economía, pero la economía, si no hubiese pasado la crisis del COVID, ¿habríamos tenido una recesión? No, muy probablemente no habríamos tenido una recesión, más que nada porque no veíamos esos excesos en la economía real, ya sea demasiado crédito, principalmente demasiado crédito a las familias o a las empresas a nivel global, que pudiera provocar esa recesión. Y además, seguíamos con los ritmos de crecimiento bastante moderados, ¿no? Entonces, fijaros que no es necesario que haya una recesión o que el ciclo económico termine justo ahí. Por ejemplo, el caso de Japón, como podéis ver aquí, el Nikkei llegó a su máximo aquí en la década de 90, pero Japón solo tuvo una recesión pasado 3 años. O sea, ni fue una recesión muy grande. Entonces, o sea, no es obligatorio que estos ciclos coincidan, ¿vale? No es obligatorio. Pero sí lo que muchas veces vemos y coincide muchas veces es, como os he dicho, conforme el coste del dinero se va haciendo cada vez más elevado, llegamos a un punto en que ese coste nos empuja, entre comillas, a explotar esa burbuja o a entrar en una recesión económica. Y eso, por eso os traigo aquí el nivel de Fed Funds, ¿no? El nivel de tipos de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos y las recesiones que tuvimos. Y como podéis ver, en casi todos los casos lo que hemos visto es que la Reserva Federal va subiendo los tipos hasta que parece que llega un momento, nunca se sabe cuál es el nivel, porque hay momentos que es más alto, otros que es más bajo, claramente va siendo cada vez más bajo, como podéis ver en el gráfico, en que la economía ya no aguanta tipos más altos y como no aguanta esos tipos más altos, entra en una recesión. ¿Por qué no aguanta? Porque los agentes económicos con ese mayor coste del dinero dejan de invertir o de consumir, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a una recesión, es que cuando dejamos de tener consumo barra inversión, ¿no? Lo que vemos es que ese coste del dinero se va haciendo cada vez más bajo, o sea, parece que el nivel a que tenemos una recesión es con un coste de dinero cada vez más bajo, aunque, como os digo, esta última no es porque el coste del dinero estuviese demasiado elevado, no, para nada, es porque tuvimos la pandemia y por eso hemos entrado en esa recesión. Pero claramente, conforme vamos teniendo el mundo cada vez más apalancado, lo que eso nos quiere decir es que no aguantamos el dinero mucho más caro, ¿no? Entonces, muy probablemente eso también es uno de los motivos por los cuales vamos a seguir teniendo los tipos de interés tan bajos y durante tanto más tiempo, ¿vale? Eh, por último, la idea de que this time is different, ¿no? O sea, ¿será que, vamos, nunca es siempre distinto? Por supuesto, los problemas son siempre otros, lo que nos lleva a una nueva burbuja es siempre otra, pero lo que hace con que esa burbuja deje de funcionar o explote es siempre más o menos lo mismo, es que la gente se da cuenta de que las cosas no son tan distintas y como os he dicho, que por veces ese nivel del coste del dinero es demasiado elevado. A día de hoy tenemos inversores bastante optimistas. Aquí tenéis la ratio put-call del S&P, que es, bueno, bueno, lo que no sabéis, put-call son opciones, ¿no? Opciones, una put es una opción de venta y una call es una opción de compra. Entonces, la ratio put-call lo que nos quiere decir es cuando la ratio está muy baja,
quiere decir que, que los inversores han comprado muy pocas opciones de venta. O sea, yo compro una opción de venta cuando creo que el mercado puede caer y me quiero proteger. Entonces, para tener la opción de vender mi posición a un nivel predeterminado, ¿no? Entonces, cuanto más baja es esta ratio, más optimista está el mercado en general. Como podéis ver, estamos en el nivel más optimista, entre comillas, casi desde la burbuja.com. ¿Vale? Dicho esto, nosotros en nuestro indicador de riesgo de mercado estamos claramente en el rango alto, pero no hemos llegado a los niveles que vimos durante la burbuja.com o antes de la crisis financiera. O sea, sí vemos gente optimista, pero no demasiado. Entonces, en conclusión, y para entramos un poco en preguntas y respuestas, para terminar con la burbuja, ¿estamos en una burbuja? No, yo creo que no estamos en una burbuja. Y he explicado principalmente por qué existen cosas, y precisamente la parte del crecimiento del crédito, que es muy baja, y la gran capacidad de pago tanto de las empresas como de las familias. Entonces, mientras eso sea así, no deberíamos tener un problema en los mercados financieros o en los mercados de activos en general. Dicho esto, pues esto supone que los bancos centrales van a seguir dándonos el apoyo que nos están dando y no tanto comprando deuda soberana, porque yo creo que eso no hará una diferencia sustancial a medio y largo plazo, pero manteniendo los tipos de interés bastante reducidos. Al final, fijaros, el Banco Central controla los tipos de interés, sí, pero los tipos de interés suben o bajan no es porque el Banco Central decide que tienen que subir o que bajar, ¿no? Al final, los tipos de interés suben o bajan porque tenemos una actividad económica más o menos potente y tenemos más o menos inflación. Y esa actividad económica más o menos potente depende de muchas cosas, pero la principal es si somos cada vez más personas consumiendo cada vez más. Esa es la principal. Y desde hace una década y media, aunque vayamos siendo siempre cada vez más personas en el mundo, el ritmo de crecimiento de esa población es cada vez menor y el ritmo de personas trabajando frente a la gente que no trabaja es cada vez menor también. O sea, somos cada vez, la ratio de trabajadores frente a no trabajadores ya empezó a bajar, porque tenemos cada vez más gente jubilada, tenemos cada vez menos jóvenes y la gente que va entrando en el mercado de trabajo va siendo cada vez menor. Y esto estoy hablando a nivel global. Por supuesto que en Europa eso es así todavía más, y en Japón también, etcétera. Entonces, esta falta de consumo que tenemos en estos últimos 10, 15 años, bueno, desde la crisis financiera precisamente cuando se nota más, es lo que ha llevado a que, por mucho quantitative easing y políticas de expansión monetaria se han hecho, es esta falta de demanda que nos ha llevado a no tener ese mayor crecimiento ni esa inflación que en parte nos hace falta para pagar todas las deudas que tenemos. Entonces, los tipos de interés también por ahí se deberían mantener bastante tranquilos, ¿vale? Entramos ahora en preguntas y respuestas. Bueno, como os he dicho al inicio, perdonad, tenéis aquí mucha bibliografía interesante para los que queráis mirarla y hay mucho más detalles sobre todo esto que os he contado. Pero vamos, entrando en preguntas y respuestas, hay aquí algunas que me parecen bastante interesantes. Una de ellas que nos hace Miguel sobre el tema de si estamos... perdón, no es Miguel. María, sí, tenemos el volumen de salidas a bolsa. Si quieres, envíanos un correo y te lo enviamos, ¿vale? Sobre la parte de si estamos o no estamos en una burbuja de crédito, o sea, de bonos. Esa es una buena pregunta, ¿eh? A ver, si estamos en una burbuja de una cosa, es claramente una burbuja de deuda, ¿vale? Pero ¿cuál es la gran diferencia ahí? La gran diferencia es que mientras los países imitan deuda en su divisa y tengan un banco central que la pueda comprar, tú básicamente puedes emitir toda la cantidad de deuda que tú quieras y los tipos de interés nunca tendrían que subir. Y esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Os voy a dar un ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano necesitaba financiarse. Entonces,
en ese momento la Reserva Federal no era un banco central independiente, dependía directamente del Tesoro. Entonces, básicamente lo que la Reserva Federal ha hecho fue decir, mira, los tipos de interés de largo plazo, o sea, que sería hoy la deuda pública a 10 años, no pueden pasar del 2,5%. Y ya está, ha dicho, no pueden pasar de ahí. No pueden pasar de ahí porque se pasan, yo compro toda la deuda que haga falta para mantenerlos ahí. La Reserva Federal no ha tenido que comprar prácticamente nada en ese momento porque el mercado creyó que la Reserva Federal podía hacer eso. Entonces, toda la deuda que el gobierno americano emitió en su día para financiar la guerra, su participación en la guerra, la ha hecho a niveles de tipos muy bajos. Y a día de hoy estamos haciendo más o menos lo mismo, ¿no? O sea, los bancos centrales están ahí y nos mantienen esos tipos muy bajos. Pero más que nada, esto no es una tendencia, o sea, los tipos bajos no es una tendencia de ahora. O sea, si miráis, perdona que vuelva atrás, si miráis el gráfico que tenemos aquí de tipos, o sea, mucho antes de tenermos quantitative easing, perdonar que vuelva tanto atrás, ¿dónde está? Aquí. Fijaros, mucho antes de tenermos quantitative easing, ya los tipos, o sea, lo quantitative easing solo apareció a partir de aquí de la crisis financiera, primero en Estados Unidos y después en Europa a partir de 2015. Y los tipos ya venían bajando desde mucho antes. O sea, y antes los bancos centrales, ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo compraban deuda pública. ¿Y esto por qué venían bajando? Uno, porque, como os digo, esa mayor demanda y precisamente la parte de la inflación se fue relajando, por una parte por políticas monetarias, por supuesto, más acertadas, pero otra parte también porque vamos teniendo cada vez menos demanda y eso es lo que al final, y además vamos siendo cada vez más eficientes en la producción, ¿vale? Más preguntas. ¿Podéis explicar el parte del ciclo económico que nos encontramos actualmente? No, no es muy fácil. Nos pregunta Jaime Fernández. Bueno, no es muy fácil explicar en qué parte del ciclo económico estamos actualmente, justo porque el ciclo económico que estaba en la parte final antes del COVID, ahora parece que no. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo políticas fiscales principalmente muy potentes. Y donde, precisamente en Estados Unidos, fijarse en Estados Unidos, el año pasado se aprobaron dos paquetes de estímulo fiscal, el primero de 3 billones de dólares, el segundo de 900.000 millones. Ahora, este año, ya se han aprobado otro 1,9 billones de dólares y ya los americanos están hablando en aprobar otro paquete que podría ser otros 2,2 billones de dólares para los próximos 10 años de inversión en infraestructuras. O sea, los paquetes ya aprobados son un 25% del PIB en Estados Unidos. O sea, el impulso fiscal que se está dando a la economía americana es brutal. O sea, es casi comparable a lo que harías en una guerra. El nivel de impulso fiscal. Y esto lo que hace es que la economía vaya a acelerar de una forma muy potente este año y muy posiblemente el siguiente, por lo menos, ¿vale? Después, como os he dicho, las fuerzas anteriores, poca demanda, demasiado exceso de oferta, etcétera, etcétera, volverán a actuar y la economía volverá a tener un crecimiento mucho más lento. Y en Europa y en otros sitios como China, etcétera, pero en Europa también a escala menor y en España, desde luego, bastante menor, vemos más de lo mismo. Entonces, casi podemos decir que es como si hubiésemos empezado el ciclo económico otra vez porque hemos tenido esta recesión provocada por una pandemia, que es una cosa exógena a la economía, y que de repente nos está dando todo este impulso fiscal que podría acelerar durante los próximos años. ¿Cuánto tiempo va a durar? Muy difícil de decir, como siempre en economía. Si algún economista o algún analista de mercados dice que sabe lo que va a pasar, bueno, pero muy posiblemente por lo menos 2 o 3 años deberíamos tener de crecimiento por encima de la media, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, ¿vale? Preguntas. Miguel nos pregunta si no creemos que una potencial subida rápida de la inflación presionará a los bancos centrales a subir los tipos y si no lo hace, se podrían subir los tipos de los bonos. A ver, por supuesto, si tenemos una subida muy potente de la inflación, los bancos centrales van a subir los tipos. Eso sin duda, principalmente en Estados Unidos.
Dicho esto, depende de lo que tú consideres que es una subida muy potente de inflación. Fijaros, los bancos centrales hasta prácticamente hoy tenían un objetivo que era mantener la inflación cerca, pero por debajo del 2%. A día de hoy ya se habla de objetivos de inflación simétricos. ¿Eso qué quiere decir? Que si durante varios años la inflación ha estado por debajo del 2%, entonces el Banco Central debería permitir durante varios años que la inflación estuviese por encima del 2% para compensar. Entonces, ¿podemos tener mayor inflación a corto plazo? Sí, principalmente por efectos de base. No sé, el petróleo, que el año pasado estaba, vamos, se había desplomado, este año está mucho más elevado y eso ya empecemos a ver en algunos datos de inflación. Pero aún así, yo creo que tener inflación de verdad, y cuando digo de verdad, 3, 4, 5%, yo creo que seguirá siendo muy difícil porque, como os digo, seguimos teniendo un gran problema de demanda. Eh, fijaros, la forma de generar inflación no es el Banco Central dar a la máquina y imprimir billetes. No, la forma de generar inflación es que esos billetes lleguen a la gente, a los consumidores, y que los consumidores los gasten. Pero no puede ser solo un año. O sea, si yo un año doy 1.000 euros a una persona y el año siguiente no le doy nada, la persona podrá gastar esos 1.000 euros, el precio sube durante un, un periodo y vuelve a bajar, porque el año siguiente esa persona ya no tiene 6.000 euros extra. O sea, esto tendría que ser una cosa continuada para generar presiones inflacionistas de verdad. Y eso es algo que a día de hoy no tenemos todavía. Se podrá cambiar los impuestos, hacer otras cosas, pero por ahora yo creo que eso debería ser difícil. Dicho esto, si tenemos inflación y los bancos centrales no hacen nada, por supuesto que eso se reflejaría. Vamos, si los bancos centrales suben tipos, se refleja igual en los precios de los bonos. Y si no hace nada también. ¿Vale? ¿Qué más? Rafa, no sé lo que hace. No, vamos, como he contestado, no veo que vayamos a tener más inflación en el medio plazo. Esta es una pregunta de Carlos. ¿Creéis que habrá quitas de deuda soberana? Mira, Carlos, yo creo que ya ha habido, ¿vale? Aunque sean encubiertas. A ver, a partir del momento que el Banco Central compra la deuda, eh, el Banco Central, el Banco Central puede mantener esa deuda en su balance para siempre. Ya sé que los bancos centrales dicen que no la van a mantener, que algún día no será así, que van a dejar de comprar, etcétera, etcétera. Pero yo os doy un ejemplo. Mirar el caso de Japón. El Banco de Japón lleva comprando deuda japonesa 20 años y nunca ha dejado de comprar. Entonces, ¿eso es una quita de la deuda? No, no es una quita en el sentido de que la deuda sigue existiendo. Pero en la práctica, el gobierno no se tiene que financiar en el mercado, ¿vale? Es que el Banco Central le está financiando. Entonces, no es una quita, pero vamos, es como si fuera. Entonces, si yo estoy emitiendo deuda al 0%, como es o a negativo, y es el Banco Central que me la está comprando, en la práctica es casi lo mismo, ¿sabes? Aunque, por supuesto, yo tendré que refinanciar esa deuda y el Banco Central me tendrá que compararla siempre. Pero vamos, yo no conozco ningún caso de un Banco Central eh, que haya hecho a propósito para, para reventar algún gobierno, ¿no? O sea, eso no pasa, ¿no? Entorno actual es muy favorable para la renta variable emergentes. A ver, sí, nosotros nos gusta renta variable emergentes en Asia, principalmente, como tú comentas aquí. Latinoamérica a mí me cuesta verlo por ahora todavía, principalmente por el tema de la pandemia, que como sabéis en Brasil sigue dando muchos problemas, aunque es verdad que, por ejemplo, México con la gran conexión que tiene con la economía americana, podría hacerlo mejor a medio plazo, pero vamos, tanto Brasil como México siguen teniendo muchos problemas por el tema de la pandemia. Renta variable emergente y principalmente China es algo que estamos recomendando a medio y largo plazo como una inversión de largo plazo a nuestros clientes y creemos que tiene sentido. Sí.
Por último, si creemos que los bancos centrales tienen algún límite para la compra de deuda soberana, no, no hay límite. El límite sería, a ver, el tema de la devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda solo se da si tenemos inflación. Y como os he dicho, por ejemplo, en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tuvimos la hiperinflación en Alemania. ¿Eso cómo se generó? Se generó porque el gobierno lo que ha hecho fue para mantener, bueno, entre el dinero que tenía que pagar a los aliados por haber perdido la Primera Gran Guerra, tenía falta de dinero y una de las formas que pensó que podría solucionar el problema era decir al Bundesbank, mira, vosotros imprimís los billetes que haga falta, yo los distribuyo por los empleados, los empleados públicos y hago más contratos, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue algo continuado, o sea, no fue algo que pasó una vez y el gobierno iba dando este dinero a una velocidad tal que en su día el Banco Central pasó a imprimir los billetes solo de un lado y no de los dos para que fuera más rápido, ¿vale? Para que tengáis una idea de la velocidad que se gastaban. Entonces, claro, esta cantidad enorme de dinero que el gobierno distribuía a la gente, a la economía, era continua. Entonces, como era continua, la gente iba detrás de las cosas y como no se podía producir cosas a esa velocidad suficiente, los precios subieron mucho. Entonces, como subieron mucho, el dinero pasó, el marco, en su día pasó a valer nada. Entonces, se dio esa devaluación. Ahora, nosotros no estamos haciendo eso a día de hoy. Nosotros, sí, los bancos centrales compran mucha deuda pública, pero en comparación, lo que están comprando y lo que los gobiernos se gastan o pueden gastar para intentar recuperar las economías es muy reducido para poder provocar esa inflación. Y por eso no hemos tenido ese nivel o no tenemos esa hiperinflación que provoca esa pérdida de confianza en la moneda. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar, pero no con las políticas fiscales que se están implementando a día de hoy. ¿Vale? Por último, para contestar sobre el tema del Reddit y de los traders, no, o sea, no. Como Álvaro ha comentado, se pueden provocar, el inversor minorista no tiene capacidad para influenciar el mercado global, por mucho que haga y por muchos foros que participen, no tienen capacidad. Por eso, estos tipos de movimientos se dan en acciones como GameSpot o BlackBerry, que son empresas muy pequeñitas a día de hoy, y no se dan en Apple o Facebook o Amazon, porque son empresas gigantescas y que un inversor y los inversores minoristas, por muchos que sean y por muchos que se junten, no tienen capacidad financiera para hacer mover eso. Entonces, mucho menos tienen capacidad financiera para hacer mover el mercado a nivel global. Entonces, como os digo, en cosas específicas, acciones pequeñas y específicas, por supuesto que sí, y veremos más, y veremos más. Ahora, tener un impacto que pueda desestabilizar el mercado a nivel global, no, yo lo veo muy difícil. ¿Vale? Y bueno, muchas gracias a todos. Nos quedamos por aquí. Cualquier duda o que queráis o algún tema que queráis comentar en mayor detalle, por favor, enviarnos un correo a Álvaro o a mí. Estaremos encantados de contestaros y hasta una próxima oportunidad. ¿Vale? Muchas gracias.